Con mucho gusto doy la bienvenida a todos ustedes, que son un conjunto de amigos y personas de la Armada, que en esta casa son también amigos. Todos son, por lo tanto, amigos y les doy la bienvenida. Conocen el programa y empieza con una breve, creo, entrevista que me hará el almirante a mí sobre aspectos que pueden complementar, pero que no entran en el tema de don Álvaro, por muchas razones. La primera, porque hay personas aquí que se lo conocen bastante mejor que yo. Y la segunda, para no repetir cosas. Yo, por lo tanto, hablaré de bienvenida, contestaré a sus preguntas aquí o después. Después, los que quieran se darán una vuelta por la casa. Habré explicado lo que es, pero en este aparato que estreno hoy les acompañaré y podré complementar las explicaciones que daré en la entrevista. Bienvenida. Almirante. Muchas gracias, querido Álvaro, querido Marqués. Ni te imaginas la satisfacción que sentimos por poder hacer estas jornadas de historia marítima, por celebrarlas aquí. Las jornadas de historia marítima es uno de nuestros instrumentos principales para cumplir con nuestro cometido de divulgar, difundir y poner en valor nuestro patrimonio histórico y de todo tipo. Lo hacemos una vez por semestre. La última la hicimos en Pamplona y hablamos de la logística y la cuestión financiera en las operaciones, pero lo empezamos allá por el año 87. O sea, llevamos ya aproximadamente una cada semestre, llevamos ya pues 70, 80 ediciones. Procuramos hacerlas precisamente para difundir la conciencia marítima
y hacer partícipe del país que somos a toda la población. No nos ceñimos a hacerla solamente en Madrid, sino también en otros puntos. La última, insisto, en Pamplona, la anterior la hicimos en Sanlúcar, y cuando la hacemos aquí en Madrid también procuramos variar los escenarios para así llegar a más gente. La anterior la hicimos en la Universidad Politécnica. Al acabar las jornadas editamos un cuaderno monográfico con el que contiene las 8 o 9 ponencias que se dan en los 2 días, y no cabe duda que el compendio de monográficos de estas jornadas pues es un bagaje importante para todos aquellos investigadores e historiadores sobre la cuestión naval en España. Y nada más, confío en que van a ser muy atractivas. Sencillamente el escenario para un marino y incluso para el que no lo es, apabulla. Es francamente impactante estar con los fanales de las galeras que combatieron en Lepanto, con lo que significó eso, no solamente para la historia de España, sino también para el devenir de la humanidad. Así que confiamos en que disfruten estas 2 jornadas lectivas sobre don Álvaro de Bazán. Buenas tardes, autoridades, Marqués, señoras, señores. Es un privilegio, un honor presentarles como coordinadora de las 72ª Jornadas de Historia Marítima que organiza el Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval, las que en esta ocasión están dedicadas a don Álvaro de Bazán y su tiempo. El objetivo de estos 2 días va a ser conocer en profundidad a don Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, primer señor y marqués de la Villa del Viso y primer señor de la Villa de Valdepeñas, como todos sabemos, insigne almirante español del siglo XVI, considerado uno de los mejores estrategas navales de la historia, conocido por su historial invicto en más de 40 batallas, pieza clave en la batalla de Lepanto y artífice de la supremacía marítima de Felipe II, quien lo calificó como el mejor hombre de mar que jamás tuvo España. Y qué mejor que hacerlo en la casa de sus descendientes, en el Palacio de San Bernardino, que tan amablemente nos acoge, rodeados de historia por todas partes. Muchas gracias, señor Marqués, por su extraordinaria hospitalidad. Queríamos conocer mejor a don Álvaro de Bazán, de ahí el diseño de estas 2 jornadas vespertinas, y lo queríamos hacer como miembro de un linaje, los Bazán, marqueses de Santa Cruz, pero también como hombre de mar y partícipe de los grandes acontecimientos marítimos que protagonizó la monarquía hispánica en la segunda mitad del siglo XVI. El resultado de esta pretensión, siguiendo un orden cronológico, pero también temático, es el siguiente que tienen ustedes en el programa. En primer lugar, vamos a conocer, a través de la entrevista que se haga al marqués de Santa Cruz, para que nos acerque más no solo su antepasado, a aquellos que han llevado con orgullo y con honor el marquesado de Santa Cruz y al excepcional patrimonio histórico que alberga San Bernardino. Después conoceremos su estirpe y procedencia de una de las familias del noble linaje de origen navarro, y como impulsor clave del desarrollo y perfeccionamiento del galeón, modelo de prototipo naval principal de la Armada Española. Y de ello nos hablará el ingeniero naval don Rodrigo Pérez Fernández, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales ETSIN. Después, y tras una breve pausa, en la segunda parte del día de hoy intervendrá Mónica Yanguas, que es autora de un reciente libro sobre el Fondo de Santa Cruz, es investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid, que nos dará a conocer la documentación sobre este destacado linaje. Y seguidamente el abogado y empresario Martín Hernández Palacios, autor de una biografía sobre don Álvaro de Bazán, nos ofrecerá la desconocida y atractiva faceta de este insigne marino como líder, tenaz, caudillo y brillante paladín. La jornada de este martes concluirá con un debate y unas conclusiones en las que podrán participar o intervenir todos los presentes. La segunda jornada, de mañana, miércoles 22, versará sobre las intervenciones de don Álvaro de Bazán en las acciones navales más significativas de la segunda mitad del siglo XVI. En primer lugar, conoceremos la dinámica internacional del periodo de la mano de Enrique Martínez Ruiz, catedrático emérito de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, y seguidamente las destacadas acciones en las que participó don Álvaro. Primero, la celebérrima batalla de Lepanto,
de la que nos hablará un experto de ella, Alex Claramunt, que está por ahí, director de la revista Historia Moderna de Despertaferro. A continuación, el diestro y especialista en asuntos portugueses de la monarquía hispánica de aquel periodo, Rafael Valladares, que es científico titular del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tratará la figura de don Álvaro en la campaña de Portugal de 1580, y acabaremos con el almirante Juan Rodríguez Garat, vicepresidente de la Academia de la Mar y colaborador asiduo de los medios de comunicación social, que nos mantiene permanentemente informados de los acontecimientos mundiales más recientes. Él nos adentrará en el mundo de don Álvaro de Bazán y el triunfo táctico en las terceras. Seguirá, antes de la clausura, un debate en el que igualmente podrán participar todos los presentes. Yo no quiero acabar esta presentación sin expresar mi más profundo reconocimiento y gratitud al marqués por su gentileza y su acogida en su casa, a Ana, de la Fundación Álvaro de Bazán, por su exquisito trato y buen hacer que ha sido constante en la organización de estas jornadas, al almirante Enrique Torres por haberme permitido coordinar estas jornadas. Sabe de mi compromiso y atracción por la Armada y por las personas que la forman, igual que mi pasión por la historia naval. A Santiago Acosta, director del Departamento de Estudios de Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval, por su permanente entrega y disponibilidad. Es muy fácil trabajar con él. Mi completo agradecimiento a los ponentes de estas jornadas. Desde el primer momento en el que me puse en contacto con ellos, su respuesta fue inmediata, todo fueron facilidades. Desde el primer momento se comprometieron a participar sin duda alguna. Y a todos ustedes por su asistencia, por su entrega, por pasar una tarde en la que vamos a aprender mucho y sobre todo por ese amor por la historia y por la Armada que yo creo que hoy y mañana nos une a todos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Magdalena Pises por su intervención que nos explica el contenido de las próximas charlas, conferencias. Nos saltamos la pausa, está previsto. No hay pausa. No hay pausa. Para que nos demos más prisa. Y damos la palabra a... No, tú eres el primero. A ti, te vas a dar la palabra a ti mismo. Ah. Porque la entrevista la vamos a hacer primero. Bueno, a ti, pero deja que te pregunte. Bueno. No sabía que era a mí. Bueno, vamos allá. Bueno, pues recojo el testigo. Álvaro, ya me reitero otra vez los agradecimientos. Seguro que estos 2 días vamos a aprender mucho, como ha dicho Magdalena, y vamos a provocar ríos de tinta otra vez sobre el insigne almirante y otra vez elogios por ser invicto y por haber llevado a la España de la época donde la puso. Pero por una vez también vamos a reconocer todo lo que rodea a que el legado de don Álvaro de Bazán, 500 años después más o menos, siga vigente. Y eso sin duda lo debemos a la familia que generación tras generación se ha cuidado muy mucho, con una enorme generosidad y también acierto de la misión de poner en valor y de traerlo hasta aquí. Entonces, primero muy agradecidos como españoles y después lo que queríamos con esta entrevista es conocer un poco, si bien el almirante don Álvaro de Bazán ya cada vez es menos desconocido, sobre todo para los entusiastas de la historia, sin embargo, sí que lo será, sí que lo es la fundación, la familia, los diferentes marqueses a lo largo del tiempo, y sobre eso te quería preguntar. Si te parece, empezamos preguntándote por la fundación que está en torno a Álvaro de Bazán, para que nos cuentes sobre ella. Pues con mucho gusto. Claro, al hablar de la fundación voy a empezar por hablar de mi madre, que fue quien puso en marcha la fundación y la creó por vía testamentaria, el año 2009. Mi madre tenía especial interés por la preservación de la historia y fue ella que, en una foto que está detrás mío, firmó el arrendamiento hace casi 90 años, ¿no? El 49.
Es una foto que está ahí. El patronato, que ahora es dueño de este local, de el Palacio del Viso, arrendado a la Marina por 1 peseta al año, sobre el que hablaré después, y un palacio en Trujillo, en la plaza de Trujillo, que pertenecía a la familia de los duques de San Carlos. No me voy a detener en los detalles de la fundación, pero su artículo 5 hace de ella la siguiente composición: ministro de Cultura, Agema, el director almirante del Museo Naval y de todo el Instituto de Cultura Naval, los académicos de Bellas Artes y de la Historia, y un representante añadido de Cultura, más la familia, es decir, los 4 hijos de la fundadora. Su papel es la promoción e investigación histórica y sobre todo la conservación y mantenimiento de esos edificios, que hace con recursos de la propia fundación y con aportaciones de la familia. Empiezo por esta casa. Esta casa ha sido muchas cosas. Se conoce como terrenos sin construcción en 1627. Se edifica por primera vez en 1639 y el primer propietario es Francisco Moreno, guantero de la Reina. La edificación actual es de 1756, con un nuevo propietario, don Félix Alto Aguirre, que fue virrey de Perú durante el reinado de Carlos III. Después, al morir lo compra el conde de Superunda, que fue propietario hasta que se lo alquila en 1799 a la Embajada de Francia, y el embajador Gilmardel es el primer embajador aquí. Uno de ellos fue también Luciano de Bonaparte, el hermano de Bonaparte, que fue embajador en España un corto periodo de tiempo, especialmente dedicado a la colaboración hispano-francesa en la toma de Portugal. A partir de entonces se retira la embajada de Francia, y en 1832 es propiedad esta casa del conde de Toreno, que es quien en 1846 vende la casa a la familia Santa Cruz, a el 11 Marqués de Santa Cruz. Durante la Guerra Civil, esta casa fue museo etnológico, y cuando se recupera estaba sin muebles, pero con el orden que había de los muebles y objetos de arte en la República, resultó muy fácil, no solo a esta casa, sino a muchos, el recuperar toda esa riqueza. Ya he dicho que ahora somos una fundación, y no solo el edificio, sino también parte de la fundación son las obras de arte que el edificio, la mayoría de las obras de arte que el edificio contiene. Yo vivo, mi mujer y yo vivimos en este edificio desde que mi madre lo reconstruye
lo reconstruye, ¿no? Casi lo reconstruye, estaba muy necesitado de una obra que duró 2 años. Bueno, el contenido de la casa. El contenido de la casa empieza por la escalera, donde hay 4 farolas, 2 turcas arriba y una francesa y otra portuguesa, propio de las batallas de las Azores en el primer rellano. En esa misma escalera hay un retrato grande del 9º marqués de Santa Cruz. En el antecomedor, es decir, el cuarto exactamente por esa puerta, están una serie de retratos antes de la invasión napoleónica en el Viso, y que con las farolas el marqués de Santa Cruz, después de la invasión napoleónica, las trae a esta casa. Los cuadros son los 3 jefes de Estado de la batalla de Lepanto y los almirantes. Están ahí. Luego hay un retrato de la calle, hoy en día, el Hotel Palace, y la calle San Jerónimo, ¿cómo se llama? Carrera de San Jerónimo. Carrera de San Jerónimo, que no pertenece a la familia Santa Cruz, sino que por matrimonio entra. Es un cuadro interesante porque tiene toda la vestimenta, todo lo que en ese momento era el palacio del duque de Lerma y el palacio de los duques de Vistahermosa. El cuadro está ahí. El comedor tiene una colección de Compañía de Indias. El Salón Verde, el Salón Verde hoy es un aula de conferencias, pero el Salón Verde tiene una serie de retratos. Madrazo, ese fue el que compró esta casa, ese marqués de Santa Cruz. Los demás son madrazos. Los demás son madrazos y miembros de la familia. Importante el paisaje de Urgell, que está ahí. El salón amarillo, que es el que se encuentra más allá del salón donde están las farolas, que es el que está justo en esa puerta de atrás, la farola de don Álvaro, la farola del almirante turco o de uno de los almirantes turcos, y un retrato de Pantoja de don Álvaro, Pantoja de la Cruz. El Salón Rosa, que es el siguiente, tiene un cuadro importante de Sorolla, de la reina Victoria Eugenia, regalo de ella a la familia, porque un no Santa Cruz, pero abuelo de mi madre, fue jefe de la casa de la reina Victoria Eugenia, que tenía jefe de casa separado del jefe de la casa del resto. También ahí hay un autorretrato y otro retrato de una princesa austriaca que se casa con el 11 marqués de Santa Cruz, y que es la señora Wallstein, sobre la que hablaré después. Y hay una merienda de Antonio Castillo, y pasamos al sitio último de esta línea de salones, donde hay 2 pequeños esquemas o bocetos de Goya que se refieren a el santo San Ignacio. Sí.
a San Francisco de Borja. En uno está quitando un demonio y en el otro está saliendo de palacio para ir a su papel en la religión. También hay otro cuadro grande de el 11º Marqués de Santa Cruz, que fue virrey en Nápoles, junto a otro retrato atribuido a Goya, no está claro que sea Goya, del duque de San Carlos, que es el centro del Salón Rosa. Hay dos Vicente López, también de los segundos duques de San Carlos. La familia San Carlos, el ducado de San Carlos entra en la familia en tiempos de mi abuelo. Luego la capilla tiene un retrato principal que es una escuela de Van Dyck, y ahí se celebran los actos religiosos importantes de la familia, porque hay más retratos que curas, es más fácil encontrar quien pueda prestar un cuadro que alguien para decir misa. Entonces, pero cuando se produce alguna cosa importante, sí. Y luego, en un pasillo hacia acá, hay un retrato de mi madre, y hay un lienzo grande de San Hidrasio y Santa María de la Cabeza de Carducho. Y hemos terminado con la visita a esta casa. Está diciendo mi mujer que no he terminado. ¿Qué quieres que diga? No, sí lo he dicho. ¿Lo del Madrid? ¿Lo del Madrid? ¿Qué has dicho algo del Madrid? ¿Qué es lo de Madrid? ¿El equipo de fútbol? El equipo de fútbol, no, hay una foto del equipo del Real Madrid. Pero eso está más allá. Quería decir que es tan importante como cualquier otro cuadro. Bueno, sería eso. Bueno, pues hay una foto, es que mi madre era muy del Real Madrid. Bueno, entonces, con eso creo que he terminado con la casa. Muchas gracias, Álvaro. Impresiona estar aquí, insisto, rodeado de este patrimonio. Gracias por hablarnos de él, al menos de lo más relevante que tienes aquí, incluida la foto del Madrid, claro, y también de la fundación que protege y pone en valor este patrimonio. A mí me gustaría que abordaras ahora, que nos hablases de los titulares del marquesado a lo largo de los tiempos, ¿no? Tú ocupas el número 15 y entre tus predecesores supongo que habrá algunos que fueron marinos, algunas que fueron mujeres. Bueno, eso estoy seguro porque doña Casilda es tu madre, fue una de las relevantes al mando del marquesado. Cuéntanos un poco de todos ellos, por favor. Sí, vuelvo a repetir, no quiero referirme a don Álvaro, que es el que nos merece a todos a quien se debe esta convocatoria, porque hay quienes hablarán de ello. Y creo que puede tener algún interés por el ambiente de la familia. La familia es una familia que ha tenido buenos momentos y malos momentos, y ha tenido personajes importantes y otros no tan importantes, pero que yo creo que ha sabido servir a la corona y al país. Y me voy a referir, para empezar, a ver con quién empiezo. Al noveno marqués. El noveno marqués es marqués desde los 10 años y lo ostenta el título con brillo hasta los 68 años. Casó en primeras nupcias con una hija del duque de Alburquerque. Al morir esta, queda viudo, pero con 3 hijas.
Se casa con la señora Mariana Wallstein, austríaca. Como viudo se fue a dar una vuelta por Europa y pasa por Austria, donde conoce a esta señora, y tenía 18 años. Él tenía 40 y tantos. Y se casa con ella y la trae hacia acá. Hay, lo verán, un autorretrato de ella y un cuadro de ella. Él fue mayordomo mayor de Carlos III, director de la Real Academia de la Lengua, Gran Cruz de Carlos III y Toisón de Oro, además de otras cosas. Ella tiene especial valor académico y artístico, así como social. Sus trabajos en pintura la llevaron a ser académica de San Fernando, San Luca de Roma y Bellas Artes de Florencia. Acaba de publicarse, pero acaba quiere decir hace 2 semanas, una novela histórica sobre esta señora, que se llama, la novela se llama La Marquesa y Bonaparte. Yo creo que es una novela rosa, vamos a decir, que esta señora era muy querida por mucha gente y tenía muchos admiradores, empezando por Luciano de Bonaparte. Pero bueno, no voy a entrar en intimidades. Luego me voy al 10º marqués, que este señor fue prisionero de Napoleón 5 años en el castillo de Fenestrelle, en los Alpes. Fue director perpetuo de las Reales Academias de Lengua y Medicina, también Toisón de Oro y mayordomo de Fernando VII. El 11 marqués es un hijo de la austriaca y del anterior marqués, porque este es un hermano del anterior, don Francisco de Borja Silva, Tellez Girón, Wallstein y Pimentel. No tenía muchos apellidos. Como resultado de la desmoralización y pérdida de los estados y los mayorazgos, esta familia, como muchas otras del mismo tipo, pierden muchísimos bienes. Es decir, se dice, y además eso está demostrado, que se quedan con 70 cuadros cuando tenían 200. Se quedan sin una biblioteca que se subasta en Londres, verdaderamente impresionante. Yo había invitado, por si a alguien le interesaba, a un joven que ha hecho su memoria sobre esta biblioteca y que es enormemente interesante. Bueno, el siguiente marqués, que es el 11, es también Francisco de Borja, Tellez Girón y Wallstein, como resultado de su posición política en un momento durante la regencia del general Espartero, sufrió injusta prisión en el castillo de la Mota, jefe superior de palacio durante la regencia de María Cristina. Adquirió esta casa, ese señor. Su hijo fue también marino, hizo un viaje de circunvalación en el Numancia y participó en el combate de Callao, en las expediciones de África y Filipinas. Fue presidente de la Hermandad del Refugio, diputado y Toisón de Oro y Gran Cruz del Mérito Naval.
Y bueno, ya hemos llegado a mi madre, que lo he dicho todo. Evidentemente le importaba mucho el mantener lo que quedaba, que es lo que queda de la familia, y para ello instituyó una fundación. Para algunos familiares de mi madre, eso suponía perder la propiedad del Palacio del Viso y de muchos muebles y palacios como el de Trujillo y este. Pero recuerdo que ella tenía la teoría que le importaba más que pervivieran esos bienes y no se dispersara la colección de arte que la propiedad. Y por ello eso está aquí. Y si no hubiera pasado eso, dudo que hubiéramos podido tener esta reunión. Y con eso contesto, almirante, a esa de tus preguntas. Muchas gracias, Álvaro. Es gratificante comprobar cómo aquello que pronosticaba el primer marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán, se ha transmitido generación tras generación, que es el impecable servicio a España, porque todo lo que has contado y más cosas que te has dejado en el tintero no hacen sino ratificar que es una familia, un apellido, el de Bazán, que a través de sus diversas ramas y que ha llegado a nuestros días sirviendo como casi ninguno a España. Gracias por ello. Yo te quería hacer una última pregunta. Esta es un poco más subjetiva. Tú has sido, entre otras cosas, has sido diplomático. Bueno, en realidad, diplomáticos como militar, nunca dejas de serlo, sigues siéndolo. Has sido presidente de Patrimonio Nacional. Por circunstancias de la familia naciste fuera de España, entonces has visto muchas cosas por ahí adelante. Yo quería que nos contases algo de cómo percibes tú lo que hacemos nosotros en cuestión de cuidado y de puesta en valor del patrimonio histórico, en este caso. A mí, por ejemplo, me parece, cuando lo descubrí, me parece fascinante. Soy parte interesada, claro, igual que tú, pero la manera en la que funciona esta simbiosis de una institución pública, que somos la Armada, con una fundación privada, por ejemplo, en el uso y mantenimiento del Palacio de Viso del Marqués. Pero seguro que en otros países hacen cosas que aquí quizás no hagamos también. Me gustaría que valorases todo eso. Pues, mira, te tocas un tema que me es particularmente interesante y grato. Mi afición, aparte de las profesionales, ha sido la protección del patrimonio. Tuve la suerte de que me hicieran presidente de Patrimonio cuando probablemente justo sabía que existía la institución. Nunca había pensado en ella. Fue un placer de trabajar. Bueno, mencionas un ejemplo en España verdaderamente importante de colaboración público-privada. Ese edificio del Palacio, si no fuera por el acuerdo que firmó la Armada con mi madre, don Julio Guillén, tenía mucho que ver con eso, no estaría, o estaría deshecho, o Dios sabe cómo estaría. Pero está magníficamente conservado gracias a ese acuerdo y al saber hacer de la Armada. Yo, como sabes, cada vez que me invitáis voy, y además como tengo una casa cerca, también voy. Pero es ejemplar. Sí, otros países como Inglaterra, como Francia, como Italia, e incluso Holanda y alguno más, han sabido promocionar esa relación Estado-propiedad privada, que se puede llevar a cabo con una transmisión de una peseta de renta, porque lo importante es la conservación del edificio, pero también se puede llevar a cabo con ventajas fiscales sin necesidad de la peseta, que es lo que hacen algunos de esos países. Yo creo que es una pena que no exista más ejemplos como este, porque si ambas partes y otras que pueda haber, como la Iglesia o lo que sea, protegieran o les ayudaran a proteger su patrimonio, tendrían ustedes
ocasión de ver más y nosotros de disfrutar más patrimonio. Muchas gracias, Álvaro, de verdad. Yo no sé, Pachi, si nos queda un poquito de tiempo para... Vamos bien, si queréis hacer alguna pregunta. Lo que tú digas, el mando es tuyo ya. ¿Algo más que añadir? No, sí, es que si sigo, me van a regañar No. la familia, entonces lo dejo. Lo dejas aquí. Lo dejo aquí. Estupendo. Presento a Rodrigo Pérez Fernández, que es doctor, ingeniero naval, Master of Business Administration, Máster en Dirección de Sistemas de Información y Comunicación y diplomado de Altos Estudios de la Defensa. Es profesor permanente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, ETSIN, de la Universidad Politécnica de Madrid, y coordina diferentes materias, entre las que destaca Historia de la Construcción Naval y del Tráfico Marítimo. Actualmente es presidente territorial de Madrid de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España y decano de la Delegación Territorial de Madrid del Colegio de Ingenieros Navales de España. Es autor de varios libros, como de artículos técnicos y conferencias nacionales e internacionales relacionados con la ingeniería naval. Acudió enseguida a nuestra llamada porque le planteamos, dentro de su especialidad, que nos hablara de la familia Bazán, y él sugirió este título, que es el que tienen en el programa: Arquitectos del Cambio, la familia Bazán y el nacimiento del Galeón. Con ustedes, el doctor Rodrigo Pérez Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Para reflexionar sobre cómo la familia Bazán contribuyó al nacimiento del galeón. El desarrollo del galeón español en el siglo XVI no fue un fenómeno espontáneo, como nada en la vida, sino la respuesta a un desafío de la ingeniería de primer orden: diseñar una plataforma naval capaz de combinar la autonomía oceánica con la resistencia estructural necesaria para una guerra artillera. Aquí veo muchos expertos en la sala, seguramente mucho más que yo. Yo soy ingeniero naval, no soy historiador, pero me encanta la historia. De hecho, para poder dar la asignatura de historia o crear esta asignatura dentro de la Universidad Politécnica de Madrid, una asignatura sobre historia de la construcción naval, antes tuve que pasarme muchos años explicando sistemas de propulsión, sistemas eléctricos marinos. Además, ocurre una cosa muy curiosa cuando va a un congreso de ingeniería. Normalmente, cuando terminas el congreso, la gente en el turno de preguntas te hace preguntas. En un congreso de historia, cuando llega el turno de preguntas, cada persona no hace una pregunta, sino que quiere explicar todo lo que él sabe, ¿no? Así que aquí estamos entre amigos, o sea, no hay ningún problema. Y bueno, entonces, básicamente, me gustaría hablar sobre la experiencia empírica que figuras como la familia Bazán desarrolló durante todos esos años. Y bueno, vamos a comenzar un poco por una introducción. Bueno, básicamente aquí lo que trato de exponer es que quiero demostrar cómo las exigencias operativas de la familia Bazán impulsaron a lo largo de los siglos de forma directa una evolución dentro del diseño naval, desde las modificaciones geométricas del casco, de las formas, hasta el fraccionamiento del plano bélico y el refuerzo estructural de las cuadernas. Todo esto nos sitúa a ellos como auténticos catalizadores de la ingeniería marítima de su época, que acabaría cristalizando en el galeón como tipo o tipología de embarcación estandarizada. Hasta ese momento, hasta el momento en el que apareció la familia Bazán, el paradigma naval estaba dominado por dos modelos opuestos y altamente especializados. Por un lado teníamos la galera mediterránea de propulsión híbrida, como la llamábamos, es decir, propulsión a remo y vela latina, y se caracterizaba
por su elevada relación de eslora-manga, bajo franco-bordo y una hidrodinámica bastante optimizada para alcanzar altas velocidades. Era una plataforma eficaz para el combate de abordaje y la proyección de la fuerza en zonas costeras, pero resultaba estructuralmente frágil y logísticamente inviable para la navegación oceánica de altura. Y por otro lado, teníamos la nao y la carraca atlántica, que además es muy curioso, portugueses y españoles diferenciamos entre carraca y nao, no así otros países, que eran buques redondos de propulsión exclusivamente a vela, ofrecían un elevado puntal y gran capacidad de bodega, lo que garantizaba una autonomía y resistencia frente a los temporales. Sin embargo, carecían de gran maniobrabilidad y velocidades necesarias para un combate naval. Antes que nada, me gustaría hacer una recensión, siempre me gusta poner un poco en contexto de dónde venimos, y entonces me gustaría comentar, por ejemplo, muy breve, una cronología histórica a lo que se enfrentó la familia Bazán. Quizás una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es cuál es la primera embarcación que se tiene noticia. Hay algunos historiadores que dicen que es la canoa de Pese, que está ahora en el Museo de Dresden, pero realmente ¿desde cuándo el ser humano ha sido capaz de representar una embarcación? Pues según mis estudios, en los grabados rupestres de Tanum y Alta, allá por Noruega y Suecia, alrededor del año 6200, 2500 a.C., aquí vemos propiamente lo que eran las primeras embarcaciones. Si seguimos a lo largo de la historia, nos damos cuenta que quien controlaba el mar, el océano, era capaz de controlar el comercio, porque realmente, y lo estamos viendo en la actualidad, el control del mar al final es control del comercio, control del dinero. Y bueno, aquí por ejemplo vemos cómo partimos de los fenicios, que fueron realmente los que idearon el birreme. Ellos se dieron cuenta en un momento determinado que si añades mayor potencia a la embarcación va a ir más rápido. Ellos en el birreme tenían 2 remeros, si le añaden un remero más, pues entonces vamos a tener más potencia y vamos a vencer esa resistencia al avance. Aquí lo que trato de reproducir en esta diapositiva es, a la izquierda es un trirreme fenicio y a la derecha es un trirreme griego. ¿Por qué los griegos dominaron el comercio posteriormente? Pues a lo mejor no es por esta razón, pero se dieron cuenta que cuanta más superficie mojada tenemos, mayor resistencia al avance vamos a encontrar, y seguramente si elevamos un remero más, estamos elevando el metacentro, estamos haciendo la nave mucho menos estable, y además el remero que está más arriba tiene un remo que es mucho más largo. Entonces los griegos inventaron un postizo que llamaron la pariseira, que es ese de ahí, que básicamente lo que hace es uniformizar la longitud de los remos a la vez que disminuía el metacentro y a la vez que reducía la superficie mojada. Y aquí, por ejemplo, vemos una representación de un combate entre etruscos y romanos del Lacio, donde básicamente podemos ver alguna de la información que nosotros utilizamos desde un punto de vista histórico para sacar conclusiones, ¿no? Después vamos a decir, del Imperio Romano, que algunos autores consideran que fueron capaces de vencer a los cartagineses porque en la Primera Guerra Púnica capturaron una embarcación y la duplicaron mucho más rápido. Eso también lo vemos en la actualidad. Cuando alguien copia una tecnología y la copia mucho más rápido, se hace con el mercado. Aparece el Imperio Bizantino con el dromon. El dromon es una palabra que significa veloz y es una especie de, vamos a decir, galera en el cual por primera vez se la artilla. Y se la hace con lo que ellos conocían como el fuego griego. El fuego griego seguramente todos conozcan, porque muchas películas de estas que viajan al pasado son capaces de cambiar la historia si les cuentas cómo se hacía el fuego griego, ¿no? Que era básicamente con nafta y óxido de calcio. Y también vemos por primera vez un castillo, ya se empiezan a llevar infantes. Bueno, es una historia bastante apasionada, pero no quería perder mucho tiempo. Y justo llegamos a la galera vamos a decir, por extensión, en la época, estamos hablando del siglo XII, XIII, XIV, donde aparece por primera vez el primer astillero industrialmente conocido, que es el Arsenal de Venecia. Si alguno tiene la oportunidad de ir a Venecia, actualmente el terreno pertenece a la Armada Italiana, pero parte sigue siendo museo del Arsenal de Venecia.
y entonces aquí ya se segregaba por gremios, se construían en cierta manera, vamos a decir que en serie, y bueno, podemos decir que controlaron el comercio en el Mediterráneo gracias al desarrollo de la galeaza, que era una galera mucho más grande. Y ya entramos en la época básicamente de lo que es los Bazán, y en este, por ejemplo, quería mostrar este grabado de Pieter Bruegel el Viejo, donde puede apreciarse con claridad el contraste arquitectónico desde el punto de vista naval y táctico existente antes de la estandarización del galeón. En el centro se distingue una nao carraca atlántica, vamos a decir, lógicamente una nao, una carraca era para navegación oceánica, de elevado francobordo, mientras que a su alrededor maniobraban galeras mediterráneas de propulsión a remo y vela latina. Y están en plena acción de abordaje. Esta escena ilustra de forma elocuente las limitaciones operativas de ambos modelos, precisamente aquellas que la dinastía de los Bazán tratarían de superar. Aquí muestro un detalle de la galera española del siglo XVI. Sabemos que la consolidación, en cierta manera, del Imperio Español y la extensión de sus rutas transoceánicas hicieron surgir una necesidad ineludible, disponer de un, vamos a llamarlo así, como vector naval capaz de operar a escala global. Era preciso desarrollar una plataforma que integrara la capacidad propia del comercio con la agilidad que podríamos tener en un combate y, sobre todo, con la solidez estructural necesaria para poder soportar una nueva variable decisiva en la guerra naval, que es la artillería pesada de bronce. La respuesta a este complejo desafío de ingeniería de sistemas fue el galeón, y su desarrollo no fue, en cierta manera, un episodio aislado, ni el resultado de un estudio teórico concebido por una persona, sino fue un proceso evolutivo basado en la experimentación continua en los astilleros peninsulares y americanos. En este contexto de intensa innovación tecnológica emerge la figura de la familia Bazán a lo largo de 3 generaciones: Álvaro de Bazán el Viejo, capitán general de las galeras; Álvaro de Bazán el Mozo, primer marqués de Santa Cruz; y Álvaro de Bazán y Benavides, segundo marqués de Santa Cruz. Ejercieron una influencia decisiva que trascendió con mucho el ámbito estrictamente táctico o militar. En las próximas 2 diapositivas lo que trato de mostrar es básicamente cuál es el gasto de la Armada durante los siglos XVI y XVII. Posteriormente voy a mencionar otra diapositiva, el gasto que tuvimos, o el gasto de la corona en el siglo XVII, sobre todo para tener una idea. Y entonces podemos ver cómo, a través del sistema de asientos de la corona española, los Bazán no solo actuaron como almirantes y estrategas, sino también como auténticos gestores navales y armadores. Su experiencia directa en los combates generó una retroalimentación constante y valiosa para los maestros carpinteros de Ribera. Así, sus exigencias operativas, mayor capacidad de ceñida, mejor comportamiento en la mar y un incremento de la potencia de fuego sin comprometer la estabilidad transversal, se tradujeron en ajustes concretos en los gálibos y en la disposición del escantinado y en la configuración del plano bélico. De esta manera podemos ver cómo, ahí donde marco la estrella, seguramente todos sepan de qué batalla estamos hablando, es el culmen, pero bueno, eso lo dejo también para aquellos que quieran investigar más. Y en la siguiente diapositiva lo que hago es mostrar lo mismo, el gasto de la Armada durante el siglo XVIII. Ya en este caso no tenemos a nuestros 3 genios, pero bueno, básicamente para ver cómo cuando hay un, vamos a decir, no me gusta llamarlo gasto, sino desarrollo por parte del Estado, de la corona, del país, en una tecnología, podemos ver el resultado a lo largo del tiempo. Ahí vemos cómo el Marqués de la Victoria consigue ganar en la batalla de Tolón, cómo vemos que cuando aparece Zenón de Somodevilla, el Marqués de la Ensenada, vuelve a haber un crecimiento que se traduce en Jorge Juan, en Gautier, y cuando deja de existir, vamos a decir, ese desarrollo en una industria, pues pasa que al final acaba con una serie de problemas que no se ven nunca a los meses de dejar de invertir, sino que se ve a los años. Bueno, pues para comprender la magnitud y la influencia de la familia Bazán en el desarrollo de la arquitectura naval en los siglos XVI y XVII, es imprescindible situarla en un contexto biográfico, nobiliario y económico.
Su capacidad de innovación en los astilleros no se explica únicamente por su pericia táctica, sino por un notable poder patrimonial y político que les permitió a todos ellos actuar como algunos de los principales contratistas navales de la corona española. El linaje Bazán tiene su origen, como saben, en el Valle de Baztán, igual me equivoco, corríjame en algún momento, en Navarra, y se distingue desde la Edad Media por una arraigada tradición militar. No obstante, su consolidación como élite naval y económica se produce con Álvaro de Bazán el Viejo entre 1506 y 1558, y gracias a sus campañas en el Mediterráneo y a los beneficios obtenidos tanto del corso como del sistema de asientos, logró acumular una fortuna considerable. Este capital le permitió adquirir en 1539 la villa del Viso del Marqués en Ciudad Real y el señorío de Valdepeñas, estableciendo una base territorial y económica alejada de la costa, pero decisiva para financiar sus futuras empresas marítimas. Vamos a hablar de quizás el más famoso. Ha sido muy difícil encontrar una imagen de Álvaro de Bazán, vamos a llamarle el mayor, ¿vale? No me gusta llamarle el viejo. Y bueno, el apogeo institucional, como decíamos, de hecho es el más conocido. Si van al Parador de Ferrol encontrarán una de sus reproducciones. En todos los sitios, básicamente, nos hablan de Álvaro de Bazán y Guzmán. Y con él, vamos a decir que se alcanzó el apogeo institucional. Su brillante trayectoria militar al servicio de Felipe II, con hitos como su participación decisiva en el socorro de Malta, ya por 1565, o en la represión de la rebelión de las Alpujarras, que fue recompensada en 1569 con la concesión del título de Marqués de Santa Cruz. Desde una perspectiva analítica propia de la historia de la ingeniería naval, la creación del Marquesado de Santa Cruz no debe interpretarse como un mero reconocimiento honorífico, sino también como un auténtico catalizador tecnológico. Y el título vino acompañado de importantes rentas, encomiendas, como la de la Orden de Santiago, y un incremento sustancial de recursos que situaron al primer Marqués de Santa Cruz entre los hombres más poderosos de su tiempo. La historiografía ha tendido con frecuencia a presentar el sistema de asientos como un síntoma de la debilidad financiera de la Real Hacienda que en aquel tiempo teníamos en la corona española, obligada a delegar en particulares la construcción y el mantenimiento de escuadras. Sin embargo, más allá de esta lectura económica, conviene reconsiderar el papel de figuras como el propio Bazán desde este modelo, al asumir una parte significativa del riesgo económico en su persona y en su familia y aportar capital propio. Y de esta manera conseguía sortear la rigidez y la lentitud de la administración estatal en la política, que esto le permitía intervenir directamente en los astilleros y exigir a los maestros constructores de Ribera modificaciones casi inmediatas en los gálibos, convirtiendo el sistema de asientos en un mecanismo de transferencia tecnológica sorprendentemente ágil para su tiempo. Y vaya, vamos a ver si aquí. Y bueno, el prestigio del linaje que se consolidó con Álvaro de Bazán y Benavides entre 1571 y 1646, segundo marqués de Santa Cruz, fue heredero tanto de los títulos como del talento familiar de su padre y alcanzó una posición de gran relevancia en las cortes de Felipe III y Felipe IV. Ya lo había mostrado antes en la diapositiva del gasto económico. Hasta el punto de que la familia en aquel tiempo obtuvo la grandeza de España, el más alto rango, como saben ustedes, de la nobleza española. Bajo su dirección, ya en pleno siglo XVII, el marquesado continuó operando como una auténtica empresa naval, sosteniendo flotas de galeones activas en los principales escenarios del imperio, desde Flandes hasta Brasil. En definitiva, el poder nobiliario y económico de los Bazán fue el instrumento que permitió convertir su experiencia empírica en el mar en transformaciones concretas de los astilleros. El marquesado de Santa Cruz les proporcionó la autonomía financiera, la autonomía política necesaria para impulsar con gran eficiencia, poco común en su tiempo, la evolución de la ingeniería marítima. Me gustaría mencionar la influencia de la familia Bazán en el desarrollo de la ingeniería naval. Básicamente podemos decir que la interacción de la familia aceleró desde un punto de vista de proceso de evolución iterativa
que condujo a una consolidación del galeón mediante innovaciones agrupadas. Las he agrupado en 3 ámbitos de la ingeniería naval. La primera de ellas es la innovación en hidrodinámica, es decir, vamos a llamarlo así como una reconfiguración de las formas del casco. El principal problema de las naos tradicionales, recordemos que a las naos se le llamaban las naves mancas, porque no tenían remos, residía en la geometría de su carena, con relaciones de manga que rara vez superaban 2,5 a 1 o incluso 2 a 1, presentaban formas excesivamente llenas o redondeadas. Y esta configuración, como dije al principio, se traducía en un, vamos a decir así, como coeficiente de bloque elevado, lo que incluía o conllevaba, incrementaba de forma notable la resistencia al avance por formación de olas y favorecía una marcada tendencia al abatimiento, es decir, a la deriva lateral que el buque navegaba con viento de través. La evolución de las proporciones del casco no fue un proceso uniforme ni exento de tensiones en los astilleros peninsulares, aunque la historiografía ha tenido o ha tendido a asumir la aplicación sistemática de la regla del 1-2-3 como criterio de diseño estandarizado, la realidad operativa bajo el influjo de los Bazán fue mucho más dinámica. En este sentido, distintos autores han señalado que los buques vinculados a la escuadra de Santa Cruz deben entenderse menos como modelos teóricos cerrados y más como plataformas de experimentación empírica. Frente a las naos mercantes, optimizadas para volúmenes de carga mediante altos coeficientes de bloque, las exigencias tácticas impuestas en combate obligaron a los carpinteros de ribera a modificar progresivamente estas proporciones y en determinados casos los galeones de combate llegaron a superar relaciones de eslora cercanas a 3 a 1. Lo que esto refuerza la idea de que fue la necesidad militar de velocidad y capacidad de ceñida más que la teoría de los tratadistas la que moldeó de forma efectiva la arquitectura naval de ese periodo. También podemos hablar del fraccionamiento del plano bélico y la estabilidad del rumbo. La evolución del casco exigió necesariamente una adaptación del sistema de propulsión. La influencia de los Bazán, con profundo conocimiento táctico de la tradición mediterránea como de la navegación oceánica, fue determinante para la consolidación de un aparejo híbrido que combinaba potencia y maniobrabilidad. El galeón consolidó el uso de 3 o 4 palos, lo que permitió fraccionar el esfuerzo aerodinámico del velamen. Los palos mayor y trinquete incorporaban aparejo redondo con velas cuadras, subdivididas en mayores gavias y juanetes, y esta fragmentación reducía las cargas que soportaban la arboladura y facilitaba la maniobra en condiciones de temporal. Y por último, quería mencionar la ingeniería estructural frente a la artillería, lo que llamamos como el problema del centro de gravedad. Básicamente, el principal reto ingenieril del siglo XVI fue la integración eficaz con la artillería pesada. En un primer momento, los cañones se colocaban, ya nos lo habían enseñado los bizantinos con el dromon, normalmente en las cubiertas más altas, básicamente lo que llamaban ellos el castillo, que no es lo que conocemos ahora como castillo, y se situaba en las superestructuras superiores, lo que permitía el uso ofensivo previo al abordaje. Sin embargo, el aumento progresivo del calibre de las piezas de bronce elevó peligrosamente el centro de gravedad, el metacentro del barco, reduciendo la estabilidad transversal de la embarcación y aumentando su riesgo de zozobra. La solución arquitectónica impulsada en el entorno de diseño asociado a la familia Bazán consistió en el desarrollo de cubiertas de batería. La artillería principal fue desplazada hacia cubiertas inferiores próximas a la línea de flotación, lo que obligó a abrir troneras en el casco y reforzar de manera sustancial la estructura resistente del vasco. El resultado fue una arquitectura naval capaz de integrar por primera vez de forma coherente estabilidad estructural, potencia de fuego y operatividad oceánica en una misma plataforma. Y ya para ir terminando, pues podemos sacar algún detalle. Por ejemplo, si buscamos un escenario donde estas innovaciones estructurales pasaron del plano teórico al ensayo empírico, podemos hablar de la batalla de la Isla Terceira en 1582, que se presenta como el caso de estudio ideal. La historiografía clásica, representada por autores como Fernández Duro, ha tendido a explicar el éxito español casi exclusivamente a partir de la pericia táctica del Marqués de Santa Cruz y de la disciplina de la infantería embarcada. Sin embargo,
en una lectura más propia de la ingeniería naval, más moderna, pues podíamos decir que la línea propuesta por Pico Rales obliga a matizar de forma sustancial esta interpretación. Durante el clímax del combate, el galeón San Martín soportó un volumen de fuego que, con alta probabilidad, habría provocado el colapso estructural de cualquier carraca de generación anterior. Su supervivencia no puede entenderse como un hecho excepcional, sino como la consecuencia directa de decisiones de diseño previas, el sobredimensionamiento de las cuadernas y el notable espesor del tablazón de roble exigido sistemáticamente en las gradas de construcción bajo la influencia de los Bazán. En las zonas críticas del casco, este refuerzo estructural alcanzaba espesores superiores a los habituales para la época, lo que permitió mantener la integridad hidrostática de la embarcación, incluso bajo impactos repetidos. Y más aún, la combinación de un centro de gravedad contenido y una elevada estabilidad transversal convirtió al San Martín en una plataforma artillera estable, capaz no solo de resistir el fuego enemigo, el combate, sino también seguir operando con eficacia. Y en estas condiciones, el buque pudo absorber el retroceso de sus propias armas, piezas, y ejecutar una contrabatería a corta distancia que resultó, como ya saben, devastadora para las naves de Strozzi. Y para ir concluyendo, en estas conclusiones quería mencionar, bueno, que básicamente la necesidad de proyectar poder desde el Mediterráneo hacia el Atlántico obligó a la corona española y a la familia Bazán a exigir plataformas navales inexistentes hasta entonces. La demanda o su demanda de buques capaces de sobrevivir al estado de la mar y simultáneamente mantener y sostener combate artillero forzó a los astilleros a redefinir los coeficientes de forma de las carenas con el objetivo de mejorar su comportamiento hidrodinámico y así como a replantear los planos bélicos hacia configuraciones híbridas y progresivamente fraccionadas. Sobre el sistema de asientos como modelo de I+D+I, pues el poder económico asociado al Marquesado de Santa Cruz permitió a los Bazán financiar y construir sus propias escuadras, operando con un grado de autonomía inusual para la época, y este modelo funcionó en términos actuales como un sistema de desarrollo ágil y redujo la distancia entre el usuario final, el almirante en campaña, y el fabricante, el carpintero de ribera, el astillero. Las incidencias detectadas en combate podían traducirse rápidamente en modificaciones de diseño prácticamente inmediatas en la grada, y este circuito corto de retroalimentación favoreció de forma decisiva la madurez tecnológica del galeón. En el fondo es lo que buscamos hoy en día con la hibridación o el trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la empresa privada. Y lo último, el éxito estructural frente a la nueva balística, pues mencionar que la validación operativa del galeón en escenarios como la batalla de la Isla Terceira confirmó que la superioridad española no solo dependía de la doctrina militar, sino también de la robustez estructural de los barcos. Y quería terminar la presentación, creo que llevo 26 minutos. Esto es de ingeniería. Bien, con una frase que me parece muy bonita y la quería traer a colación del autor del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, donde, bueno, hablaba de la construcción de los barcos, ¿no? Pero yo me pongo ahora en la familia Bazán de aquel tiempo y decía, si quieres construir un barco, yo lo pondría como, si quieres mejorar la ingeniería naval, si quieres mejorar lo que actualmente se hace, antes de decirle a la gente lo que tiene que hacer y darles órdenes, explícales la belleza que tiene navegar. Y me pareció muy bonita para traerla a colación aquí y terminar esta presentación. Muchas gracias. ¿Puedo estar en la Sí, luego me voy. Vale, antes de pasar al... Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por esta brillante e ilustrativa conferencia. Como él se va a tener que marchar dentro de un ratito, vamos a invertir, en lugar de tener de hacer ahora el descanso, si alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario. Las preguntas que sean no las de historia que tú has dicho, que cada uno hable de lo suyo, sino que pregunte... No, por favor, que no se tome a mal. No. Me encanta oír lo digo de broma, no, lo digo de broma, pero hay...
Es que cuando uno pone ecuaciones hay poco que... No, pero a mí me ha ocurrido que en algún foro pues una persona pues empieza a hablar y son esas preguntas eternas que al final acaban haciendo un discurso y una propia conferencia. Bueno, pues si alguien quiere formular... David García Hernán, adelante. Sí, voy a hacer una pregunta, no una conferencia paralela. Bueno, soy David García Hernán, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Carlos III de Madrid. Quería preguntar al profesor Rodrigo Pérez Fernández en qué fuentes se ha basado para destacar ese protagonismo tan directo y tan intenso de la familia Bazán en la construcción de las naves de Alto Gordo para el océano, para el galeón. ¿Qué fuentes ha utilizado? Me iba a haber preparado la lista de la biografía que tenía, no sé si... No me refiero a bibliografía, a fuentes secundarias, me refiero a fuentes directas, fuentes primarias. Bueno, en este caso, fuentes primarias, lo que yo hice fue, a través de lecturas de aquella época, vamos a decir, de transcripciones que hubo en la época sobre lo que ocurrió en una batalla o lo que sucedía o la interpretación que ellos hacían de lo que sucedía. Yo en ese caso lo que hacía era buscar la relación que tenía con la ingeniería naval. Es decir, si nosotros en un momento determinado vemos que se toma una decisión de bajar el metacentro o de bajar, por ejemplo, los pesos, yo tengo que buscar por qué se toma esa decisión, quién es el asentista. Es decir, en ninguna fuente te explica directamente Álvaro de Bazán, el Viejo, tomó esa decisión. No, sino son interpretaciones que se hace a fuerza de leer y de tomar, vamos a decir, una explicación. Porque en aquella época no se entendía mucho de los conceptos que hablamos ahora. La gente trabajaba en muchos casos como prueba y error. Nosotros vemos cuando una catedral está terminada y decimos qué buenos eran los constructores de la época. No sabemos las 3 veces que se les cayó antes y de lo que sobrevive es aquello. Entonces, de comentarios e historias que se cuentan, yo trato de analizar desde el punto de vista de la ingeniería naval, que en aquella época hay que decir que no había mucha bibliografía. Pero en todo caso, tengo las fuentes de donde he rescatado la información y encantado de... Vale, muchas gracias. Al hilo de eso, también en el Archivo General de Simancas hay una información y hay incluso un dibujo de Pedro Menéndez de Avilés, otro de los grandes marinos que tuvo España en aquel periodo, sobre un prototipo naval que es el Galeoncete. Sí. Y viene incluso el dibujo, luego, por lo que fuere, no acabaría desarrollándose en plenitud, pero sí viene el dibujo y la propuesta que se hace en ese sentido. O sea que... También hay que tener de las fuentes mucho cuidado porque, por ejemplo, estudiando la historia del submarino, hubo una fuente que contaba que en el río Tajo, allá por el siglo XV, se probó un submarino o un arma submarina. Entonces, hay que tener muchas veces que tener mucho cuidado y ver exactamente qué es lo que se dice, cómo se dice. Y claro, lógicamente nosotros tenemos que entender o sacar conclusiones a partir de lo que entendemos. En aquella época tampoco tenían tantos conocimientos. A lo mejor interpretamos que la decisión del asentista fue esta y consideramos que acertó, pero a lo mejor lo que nos ha llegado a nosotros es la decisión final después de varios intentos. Entonces, en cierta manera, tenemos que entender que quien ponía el dinero también tenía su decisión y la decisión que tomó a lo largo de esta generación fue a mejor. ¿Alguna otra pregunta? En su casa. No me ha quedado muy claro cuando habló de la carraca y la nao, porque he leído por ahí abundantes referencias a que nuestros hermanos lusos presumen de que su galeón fue el auténtico nave que hizo navegar en el Atlántico sin dificultad. Entonces, al citar la carraca y la nao, ¿cuál es su opinión? ¿Cree que la construcción naval española en esa época estaba por delante de la portuguesa cuando ellos arriesgaban más en aquella época? Excelente pregunta, igual que la anterior. La verdad es que muy buena. En aquella época podemos decir que había mucha transferencia tecnológica. Es decir, lógicamente las naciones intentan encumbrar
sus desarrollos tecnológicos como una cosa totalmente aislada, sin pensar que hay una transmisión tecnológica entre países, además Portugal y España, que tanto tenían en común y siempre hemos tenido en común. Entonces, podemos decir que yo no llamaría a que las naos portuguesas fueran embarcaciones, vamos a decir, de navegación oceánica, porque la navegación que hacían principalmente era navegación costera. Entonces, es cierto que hubo que hacer una evolución en la Corona de Castilla y posteriormente en España para poder hacer esa navegación oceánica que sí hubo en su momento. No me gustaría llevar la contraria a nadie, cada uno, lógicamente, tuvieron, en cierta manera, los portugueses durante el siglo XV llevaban la delantera, pero no tanto en construcción naval como en sistemas de navegación. Es decir, todos ustedes saben, Enrique el Navegante lo que principalmente impulsó fue el conocimiento de la navegación, no tanto de la construcción naval, pero podríamos estar aquí opinando. Yo creo que ciertamente Portugal tuvo un desarrollo superior al de la Corona de Castilla y Aragón, principalmente debido al impulso que le dio Enrique el Navegante. Si entramos tanto en construcción naval, yo diría que estaríamos parejos en aquella época. De hecho, podemos ver la historia de los arsenales, de su construcción, de los astilleros. No sé si he contestado o podría ser... Y eso que no soy gallego. Pero las cosas hay que darlas con datos. Entonces... Ha sido cauto. Bien. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Pues les dejo descansar durante media hora y volvemos. Gracias.